Bueno, ya estamos aquí de regreso, pues muy contentos porque ya tenemos nuestra supermesa de periodistas. En esta ocasión, por supuesto, como todos los miércoles, nos acompaña Juan Becerra Costa. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Adriana, Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo, por supuesto. Muchas gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Diana, buenas tardes Juan, Arturo y a la audiencia, a todos los que nos escuchan y nos ven por este canal. Muchas gracias, Arturo Cano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo te va? Un saludo a Julio, espero que aquí Alberto, Juan y su servidor estemos a la altura de las astelladas provocaciones de cada miércoles, y desde aquí yo sé que con quienes nos siguen desde el otro lado de la pantalla, estamos todos deseándole a Julio que regrese pronto con su segundo aire. Perfectísimo, no, seguro que sí, además hay muchos temas que analizar. Yo en esta ocasión le voy a pedir a Arturo que nos ayude a moderar la mesa en lo que yo reviso algunos temas de producción. Y pues en cuanto me llamen terminando la mesa, aquí listísimos para despedirlos. Así que los dejo, están en su programa. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues nos arrancamos con los temas. Tenemos una agenda como ya nos tiene acostumbrado este espacio de Julio, ¿no? En ausencia del titular, siempre quise decir esa frase, del titular de este espacio. Aquí estamos, pues dándole al análisis de los temas de la semana, de los temas de estos días. Hoy en la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió sobre el asunto que ha causado ya una polémica, que en realidad es una polémica ya muy larga, sobre el papel de los organismos autónomos, sobre este diferendo que ya parece permanente entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral. De un lado, el INE, a través de su consejero presidente Lorenzo Córdoba, plantea que desde el mes de abril deberá suspenderse la transmisión íntegra de las conferencias matutinas. ¿Frente a qué estamos, Juan? ¿Frente a un asunto de exigencia de una institución autónoma, de respeto a un mandato constitucional, o frente a un intento de censura de un árbitro que ha decidido tomar partido? Bueno, pues aquí me parece que es un intento de censura, en efecto, y que debe ser estudiado, que debe ser debatido, que debe ser analizado y a profundidad. Porque de entrada hay que hacer aquí la distinción que existe entre propaganda e información de interés público. Y justo, pues nada debería de estar encima del interés público, y entonces yo me pregunto si las mañaneras son de interés público, y me parece que sí lo son, sobre todo en la actualidad, sobre todo hoy que vivimos en un momento de emergencia en el que la autoridad pues no solo debe de atender una pandemia trayendo vacunas, aplicándolas, aumentando la capacidad hospitalaria, implementando estrategias que inhiban los contagios, sino que debe pues darlas a conocer. O sea, ¿de qué sirven todas estas medidas si la población las desconoce? Y dice el consejero presidente del INE que no es censura cancelar las transmisiones de la mañanera y que no puede el gobierno dar a conocer sus logros durante un periodo electoral. O sea, a ver, entonces, no debe dar a conocer cómo se lleva a cabo el Plan Nacional de Vacunación porque es un logro que existan vacunas en el país. Por favor, salieron más papistas que el Papa mismo, ¿no? Ya salió a aclarar Lorenzo Córdoba que no quieren buscar ni buscan de ninguna manera prohibir las conferencias, no más. Dice que no se transmitan completas ni en vivo. Y con ello, a mí, ciudadano, me están arrebatando un derecho, el derecho de ver de manera ininterrumpida y en vivo información que el gobierno ofrece y que es de interés, que es de utilidad. Está intentando cancelar a priori un mensaje. Y si aquí lo que se busca es evitar que las conferencias sean utilizadas para difundir propaganda, bueno, entonces se debería llegar, me parece, a un acuerdo, a un compromiso para que esto no suceda. Tal vez que el presidente baje el tono en referencia a la oposición para que aquí no existan, que no haya malos entendidos. De acuerdo, pero
de eso a cancelar su transmisión, la transmisión de las mañaneras, pues me parece que hay una brecha enorme, y esta brecha se llama censura, y la censura da permiso a los tiranos mientras atenta a la democracia. Y sobre este tema me extraña mucho, me llama la atención que insisten hasta algunos comunicadores, caray, que no es censura. Y entonces, ¿qué es? Digo, recordemos, no es censura, suele ser la frase con la que el censor inicia su embuste. Digo, ya cuando te dicen que no es censura, es como cuando te dicen, con todo respeto, ¿no? Sabes que te lo van a faltar ahí. Y finalmente, pues yo dejo la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el Lorenzo Córdoba? Es más, ¿quién lo puso ahí como presidente consejero del INE? A ver, y no me digan que demostró su vocación democrática votando en contra del partido de Margarita Zavala y de Calderón, como muchos están señalando, porque no olvidemos que con ello lo que hizo Córdoba es evitar la fragmentación del voto de la derecha, ¿no? Pero no es el INE por completo. Digo, hay un consejero del INE, está Hugo Espadas, que él ya se pronunció al respecto, dijo que las conferencias de la mañana, las matutinas, no se pueden entender como propaganda gubernamental. Eso me parece. Bueno, el espíritu del legislador, cuando se hicieron estas reglas, estaba dirigido hacia la publicidad gubernamental. Lo que se estilaba era que los gobernantes presumían la inauguración de obras, presumían sus logros de gobierno, y eso se consideraba que le quitaba lo parejo al piso electoral, ¿no? Alberto, ¿cómo ves tú esta polémica, este debate que ya se suma a una larga lista de diferendos entre la autoridad electoral y el gobierno de la 4T? Pues mira, hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Coincido con Juan en que es un tema que creo que se llegó el momento de que se analice a profundidad y de una vez por todas se termine con esta clase de debates, porque hay un vacío ahí legal en la interpretación de lo que dice la Constitución y las propias leyes electorales. Estos dos reglamentos, estas dos leyes, hablan justamente de la prohibición de que se utilicen los medios de comunicación, inclusive habla de portales de internet, para la promoción de figuras públicas, figuras de gobierno, a ser llamados al voto. Habla también de que se prohíbe la propaganda gubernamental sin que haya una definición clara de a qué se refiere con eso. Y también marca excepciones en las cuales entraría la información de interés público en casos de emergencia. Y yo me pregunto si lo que estamos viviendo actualmente en el mundo no es una emergencia, y sobre todo en algunas partes de la República Mexicana, especialmente en Ciudad de México, donde el nivel de saturación de hospitales parece estar llegando ya a un nivel muy peligroso. Entonces ahí es cuando se necesita la información, se necesitan casos concretos como los abusos que se cometen en contra de quienes buscan oxígeno, por ejemplo, y la percepción la información que se dio en una reciente conferencia de prensa sobre los lugares y los precios oficiales es información útil, y es información que no se le puede llamar propaganda. Al final del día, lo que me queda la percepción es que existe de parte del presidente del Consejo, del Instituto Nacional Electoral y de algunos consejeros una clara intención de dejar manco al presidente de la República y a su gobierno en medio de un océano de tiburones, de odio, de descalificaciones, de acosos, de ofensas, de vulgaridades, en las cuales muchos han tratado de meter a este país. Y a mí me surge la certeza de esto que les comento por lo que sucedió el año pasado, cuando el Tribunal Electoral echó por tierra un acuerdo del Consejo Electoral para prohibir la transmisión de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo, según recuerdo, que eran estados con elecciones. El tribunal le dijo al Instituto Nacional Electoral que había tomado una decisión que no le había sido solicitada. Es decir, que quien interpuso la queja hablaba de propaganda política y de otro tipo de elementos que pudieran influir en la decisión electoral en Coahuila e Hidalgo. ¿Y qué fue lo que hizo el INE? Prohibir las mañaneras. El tribunal simplemente le dijo, oye, a ti nadie te habló de las mañaneras, ¿por qué las prohíbes? Es, digamos, como el fondo de la decisión que tomó el tribunal el año pasado. Ahora, esto que ocurrió, que lo traigo ahora a colación,
porque justo quiero con ello justificar lo que yo digo, que el INE se le cuesten las habas a algunos consejeros y a Lorenzo Córdoba porque ya no haya mañaneras, por inclinar la balanza, por impedir que exista la necesidad o la información que da el presidente de la República. Y otro elemento que abona en esto que yo digo es lo que dijo el presidente Lorenzo Córdoba del INE recientemente, al decir no prohibimos las mañaneras, no queremos que se prohíban, lo que no queremos es que se transmitan completas, íntegras en los medios de comunicación, sin que, por supuesto que no puede llamarse ingenuo, porque no puede él dejar de obviar que no hay una sola cadena de televisión ni de radio que transmita íntegra las mañaneras. El canal 11 a las 9 de la mañana interrumpe la transmisión. Creo que el 14 es el único que la transmite por completo. De ahí en fuera, nadie. Y otro argumento que dice Lorenzo Córdoba es que los medios de comunicación pueden y tienen la obligación, el derecho de transmitir los segmentos de la información que se presenta en las mañaneras. Pues si por eso es el espíritu de las mañaneras, porque los medios tradicionales no están transmitiendo la información. Entonces, a mí, con estos dos elementos me queda claro que la intención, en el fondo, más allá de asuntos legales que tienen que discutirse y la decisión corresponderá al tribunal, me queda claro que la intención es callar al presidente, dejarlo sin posibilidad de defensa en una de las contiendas electorales más intensas, sucias, de las que podemos tener memoria en los últimos tiempos. Además, hay una intención de silenciar al presidente, de ponerle obstáculos a sus conferencias matutinas, cuando muchos opinadores y dirigentes políticos de la oposición han planteado reiteradamente que las mañaneras son irrelevantes, ¿no? Yo he leído a más de uno diciendo que pues ya ni las vean, ¿para qué? Mejor vamos a tenernos a los hechos de López Obrador y no a lo que diga en las mañaneras. Por desgracia para ellos, las mañaneras siguen fijando la agenda cotidiana, la agenda diaria. Basta ver cómo toda la discusión pública en las redes sociales se arma. Ahora mismo lo estamos haciendo sobre lo que se dice en la conferencia matutina del presidente. Pero más allá de este diferendo con el INE, este capítulo forma parte de una, digamos, una mala relación que el gobierno de López Obrador ha tenido con los organismos autónomos. Otro tema en la mesa de discusión de estos días es precisamente el tema del INAI. Hay, por un lado, una propuesta de desaparecerlos. Hay voces, incluso dentro de la 4T, que plantean que no hay que desaparecer este organismo, sino más bien reformarlo, hacerlo más austero y más eficaz. Y también hay voces muy importantes de periodistas que han hecho trabajos muy interesantes a partir de la información que consiguen a través del INAI. ¿Qué te parece este debate, Juan? ¿Desaparecer el INAI, reformarlo, quitarle lujos de oropel? Sí, mira, no solo es el INAI, son distintos organismos autónomos. Nada más, Arturo, Alberto, denme un segundito porque pues muy agradecido estoy viendo que la audiencia pues está poniendo sus comentarios aquí en el chat de nuestra transmisión, y nos están diciendo que, bueno, todos los asuntos relacionados con salud, pues sí deben ser difundidos, que deben darse a conocer y que esto no entra dentro de la llamada veda electoral. También claro, la ley es muy clara al respecto: educación, salud y protección civil. Claro, entonces también cultura, protección civil, temas médicos, y justo este argumento pues da fuerza a no dejar de transmitir las conferencias matutinas, porque en ellas se da a conocer este tipo de información. Es a través de las conferencias de la mañana y de las tardes, que no sé si también las quieran cancelar, porque están viendo como logros de la autoridad, del gobierno, la estrategia para atender la pandemia. Bueno, pues justo ahí hay un argumento más para evitar que estos mensajes dejen de difundirse de manera íntegra, de manera completa y además en vivo. Y ya en relación a los organismos, a los órganos autónomos, pues aquí una de las grandes preguntas es ¿para qué sirven, no? ¿Para qué sirven estos órganos autónomos? Es decir, ¿cuál es su función? ¿Por qué deben ser autónomos?
Y de estas preguntas salen otras, o sea, ¿en verdad son autónomos? O sea, ¿a quién responden? Y de ahí otra igual de importante, ¿cuánto nos cuestan? Bueno, no es poco lo que nos cuestan. Y entonces se justifica este gasto. Entonces a mí me gustaría, si están de acuerdo, partir del inicio, ¿no? A partir de la década de los 90, con el modelo neoliberal en su apogeo, pues México comienza a tener un incremento de órganos constitucionales autónomos y se da la negociación del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio, con una promesa de que México, pues ya con él entraría al primer mundo. Y al año siguiente de esta firma, la del TLCAN, ya en 1993, se le otorgó autonomía al Banco de México, se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, ya vino después, en el 96, el Instituto Federal Electoral, hoy el INE, y en el 99 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por mencionar algunas, y además siendo estas instituciones después, por supuesto, de la UNAM, pues digamos la primera generación de órganos constitucionales autónomos en México. Ya posteriormente llegó, digamos, ahora una segunda generación con el INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la lista fue creciendo y creciendo y creciendo, y hoy, ya, mucho tiempo después, y con la austeridad, que ojo, la austeridad no implica no gastar, sino no gastar no gastar de más, pues se hace una revisión sobre la capacidad de las dependencias gubernamentales de poder llevar a cabo la función de algunos órganos autónomos y con esto pues ahorrar los recursos, utilizarlos bien, no malgastarlos, y que existan dependencias de gobierno y órganos que lleven a cabo funciones similares con un costo terrible para el erario público. Y esta discusión pues no solo está bien, sino que me parece que es absolutamente necesaria. Es necesario, sí, ahorrar, pero aún más importante, aún más necesario, pues la labor, las funciones de los órganos que se cumplan. Y sobre esto, pues vamos a revisar, por ejemplo, ya hablabas del INE, pero vamos a revisar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y aquí hay que ver qué tiene como objetivo este órgano autónomo, que es el regular la competencia, el desarrollo de las telecomunicaciones, la radiodifusión, y, ojo, para esto, pues su presupuesto el año pasado fue de más de 1.500 millones de pesos, y el de este año, pues mayor. Y para darnos aquí cuenta de la relación costo-beneficio de algunos órganos autónomos, pues, ¿qué les parece si ponemos pues otro ejemplo, un poquito de lo que sucede con la Comisión Federal de Competencia, que es muy importante su función? ¿Y cuál ha sido? Pues la de vigilar, la de promover, la de garantizar la competencia para que los mercados funcionen eficientemente y en favor principalmente de los consumidores. Entonces, para ello, lo que hace es combatir prácticas monopólicas. Por ejemplo, que dos empresas o más se fusionen y con eso se apoderen de un mercado y con ello, pues creen competencia desleal. Y bueno, es la función, pero aquí hay que ver. Yo les pregunto, ¿no hay monopolios en México? Ahí se los dejo, ¿no? ¿Cuál fue su presupuesto para el año pasado? Son casi 600 millones de pesos. Y ya para no apoderarme del micro, pues entonces vuelvo a la pregunta con la que inicié esta participación. ¿Por qué tenemos órganos autónomos? No, pues en principio para limitar los excesos en los que incurrieron los poderes tradicionales, que generaron desconfianza, y además se disminuyó la credibilidad gubernamental, ¿no? Entonces, pues encargados de fiscalizar, de controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad. Y suena bien, pero hoy, ¿qué tan funcionales y qué tan autónomos son? Digo, no olvidemos que sus comisionados forman parte de una terna que es propuesta por el presidente y son ratificados en el Senado. Y realmente funcionan, en verdad logran el apego a la ley que están buscando. Entonces a mí me parece que la discusión se tiene que dar. Ah, evidentemente hay muchas imperfecciones en estos órganos autónomos y una visión exagerada, Alberto, exagerada hacia un flanco, podría ser, pues son como ping-pong el muñeco, ¿verdad? Porque nada más los crearon para lavarle la carita con agua y con jabón a un régimen que no estaba realmente dispuesto a terminar con la corrupción, ni los privilegios, ni a dejar de favorecer a los grandes consorcios, etcétera, etcétera. Pero le doy la vuelta a la pregunta de Juan. Juan plantea, ¿cuánto nos cuestan esos órganos? ¿Cuánto nos cuesta no tenerlos? ¿O cuánto nos costaría no tenerlos?
Pues mira, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que yo personalmente no estoy de acuerdo en que desaparezca, quizá habría que adelgazarlo, hacer una depuración, hacerlo menos burocrático, etcétera. Me parece que saldría mucho más caro el desaparecerlo que lo que puede estar costando. Siempre se puede ahorrar, por supuesto, pero hay que recordar que hay inversiones que son realmente necesarias. Y yo creo que el tener una herramienta que de una u otra forma ha servido para investigaciones periodísticas, no solamente en la Ciudad de México, en el gobierno federal, sino en varios estados, me parece que de suyo propio ya justificaría la permanencia de este organismo. No me parece adecuado que el presidente lo meta en el mismo saco que, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, creo que se llama, que es así, quién sabe qué papel honesto pudo llegar a tener, pues fue la responsable de entregarle las concesiones de algunos de los yacimientos más productivos en aguas someras a la familia, al yerno, creo, al cuñado, creo, no sé si siga siendo su cuñado, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. O no sé qué tanto se necesita mantener a un IFETEL que efectivamente ayudó un poco a que las tarifas del servicio celular se redujeran y hubiera mejores servicios, que se le obligara a algunos de los prestadores a no ser tan abusivos. Pero no hizo y no ha hecho nada para impedir que Televisa se adueñe por completo en un elemento absolutamente de monopolio de la televisión de paga, por ejemplo. Y así otras comisiones, otros organismos autónomos que menciona Juan y que me parece muy atinada su reflexión. Pero, ¿qué tanto puede llegar nos están costando? En algunos casos, muchísimo. En otros, me parece que desaparecerlos, yo creo que no sería la mejor estrategia, el mejor camino. Y ahí incluyo también al Instituto Nacional Electoral con todos los efectos que tiene, porque el origen mismo del instituto, que fue en su momento el IFE, viene de un pasado donde el gobierno era juez y parte en las elecciones. Todavía no hay que olvidar lo que sucedió en 88, en elecciones anteriores. Entonces creo que la alternativa mejor sería tomarlo, no sé si con calma, pero por lo menos sí más en un momento de más reflexión, porque si bien es cierto que hay algunos organismos burocráticos que prácticamente no están demostrando su utilidad, también hay otros que han demostrado con creces que son necesarios, y uno de ellos es la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, que ahí de una u otra forma podría entrar también en este paquete si nos ponemos estrictos. Entonces, yo creo que vale la pena esta reflexión, es importante el argumento, no me acaba de gustar esto que dice el presidente de que se gasta mucho, pero yo no estoy muy de acuerdo en que se aplique tabla rasa en esta discusión. Creo que tiene que haber un momento de reflexión, de calma y tomar las decisiones adecuadas, porque sí puede salir mucho más caro, Arturo, porque lo que el presidente dice, ok, la función pública va a asumir estas operaciones de la transparencia y tiene la orden de que en poco tiempo se cumpla, se dé información por completo, somos transparentes, no tenemos nada que ocultar, que es el discurso presidencial. Pero en estos 2 años ha habido varios ejemplos en los cuales la orden presidencial no se acaba de cumplir o no se cumple por completo. Y no son pocas las peticiones de información hechas a la función pública y a otros organismos gubernamentales que siguen todavía esperando el ensueño de los justos, cuando no hay respuesta. Entonces, no hay una total garantía de que por una orden presidencial exista la transparencia que se puede conseguir o se ha conseguido de una u otra forma con sus bemoles a través, por ejemplo, del Instituto de Transparencia. O no puede haber la garantía de que los organismos de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, van en algún momento a revelar información de lo que eventualmente la Comisión Nacional de Búsqueda y organizaciones civiles están encontrando, por ejemplo. El que sea juez y parte el gobierno no me parece la mejor ruta. Y con esto cierro, Arturo, yo creo que hay que reflexionarlo, no se puede meter todos en el mismo saco. Ya que tocaste. ¿Me das permiso nada más de rematar aquí con Alberto? Sabes que tienes mucha razón, Alberto, y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Me parece, ¿cuándo fue? Finales de la semana pasada. No, fue el lunes. Fue antier,
que un reportero en la mañanera le hizo ver al presidente de un asunto que además pues podría resultar no tan importante como asuntos relacionados con búsqueda de personas, que fue la carta que mandó el gobierno de México a España hace casi 2 años, ¿no? Entonces aquí es una muestra clara de una parálisis no solo de organismos autónomos, sino también de dependencias, lo que implica un enorme reto para quien asume estas funciones y un foco rojo que se enciende. Desde hace 2 años está solicitando este reportero pues ver la carta que se le mandó al rey de España en la que se le pide, se le solicita que ofrezca disculpas y a partir de estas disculpas establecer una relación de muchísimo respeto, ¿no? Y Relaciones Exteriores, Presidencia de la República y el INAI hicieron perdediza la carta. El presidente en 5 minutos le sacó la carta y se leyó, pero esto nos está demostrando, como bien mencionas, Alberto, nada más para rematar, que parece ser que el presidente de la República está solo en muchos asuntos y no tiene la capacidad de estar resolviendo punto por punto a través de directrices que deja muy claras en su gabinete y en las dependencias gubernamentales que no están asumiendo y que no están respondiendo. Entonces, sí, va a haber dependencias que se harán cargo de las funciones de unos autónomos que demuestren que en verdad tienen no solo la voluntad, sino la capacidad para poderlas llevar a cabo. Eso el lunes es un foco rojo que se enciende de manera muy clara. Es que a veces parece que efectivamente está solo el presidente. Por ejemplo, cuando en este debate sobre el INAI, el que sale del gabinete a decir algo es Manuel Bartlett, cuando dice que el Estado puede absorber muchas de las funciones de los órganos autónomos. ¿Que no había otro miembro del gabinete que pudiera hacer esa defensa? Digo, si hay algún miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que emblematiza al viejo régimen, pues es Manuel Bartlett, quien además encabezó como secretario de Gobernación en el 88, ya que lo mencionabas, Alberto, pues el órgano que se encargaba de las elecciones, ¿no? La Comisión Federal Electoral. Ya luego se dio paso a la creación del IFE, ahora INE. Pero bueno, ya nos entretuvimos demasiado en estos asuntos y nos falta despedir como se merece a ese peligro para México llamado Donald Trump. Donald Trump, pues ya se va, la próxima semana que estemos hablando va a ser el acto inaugural, como le llaman allá en Estados Unidos, de Biden. Trump se va en medio de una crisis que todavía no queda muy claro cómo se va a resolver. No sabemos si el hombre va a terminar sus días en la cárcel o qué va a pasar con su movimiento, pero bueno, se va con una despedida en el muro fronterizo y además llamando amigo al presidente Andrés Manuel en un clásico "No me ayudes, compadre". ¿Cómo ven estos últimos días? ¿Ven algún peligro en estos últimos días de Trump en el gobierno? Digo, hoy me sorprendió ver una fotografía de guardias nacionales durmiendo en los pasillos del Capitolio, ¿no? A la espera ya de la ceremonia que se llevará a cabo dentro de una semana. Juan, ¿cómo lo ves? Pues está pasando un helicóptero, no sé si se meta el audio, voy a dejar que pase un poquito para hablar, o me escuchan. Alberto, por favor, para... Sí, bueno, a mí ya se me metió el camión de la basura hace rato, así es que son los bemoles del trabajar en casa. No, bueno, yo creo que el peligro está ahí presente, no necesariamente en el presidente Donald Trump. Bueno, él solito está quedándose solo. Las precauciones que están tomándose en extremo de adelantar el momento de la seguridad máxima a hoy mismo, a partir de ahora, justo por las investigaciones y las ideas o la certeza de que puede haber protestas armadas en varias ciudades, pues nos demuestra justamente hasta dónde llegó este gobierno de Donald Trump, pero sobre todo el discurso que durante 4 años o 5, si nos atenemos a la campaña electoral, estuvo repitiendo cada que podía el presidente López Obrador y básicamente, el presidente Donald Trump, y que tiene que ver básicamente con eso de darle una especie de permiso a los grupos radicales que siempre han estado allí en Estados Unidos, que siempre han permanecido, que fueron socialmente controlados de alguna forma, que
el resto de los estadounidenses desaprobaron sus acciones y que con el presidente Donald Trump parecieron encontrar una especie como de autorización para salir a las calles y hacer de las suyas. Lo que hacían en pequeños poblados, en sus propios recovecos, pues. Y ahora la herencia que está dejando Donald Trump, pues es un país todavía más dividido de lo que era hace 4 años, y le deja una tarea enorme al presidente Joe Biden. A mí lo que me llama la atención es que hace, no sé, un año, digamos, como por estos días, yo daba casi por sentado que Donald Trump se iba a reelegir, tenía una popularidad bastante alta a pesar de todos los hierros y brollos en los cuales se metió. La pandemia y algún otro montón de tonterías se cometió Donald Trump, fueron como la puntilla, a lo que se sumó un movimiento que los medios de comunicación, al menos no todos, estuvieron presente o tuvieron, sí, presente, no le pusieron mucha atención, que es como, al igual que hace 4 años, ese Estados Unidos bronco que le dio el respaldo, el voto duro, blanco, anglosajón a Donald Trump, ahora existe un enorme electorado que salió a las calles, que hace 4 años se quedó en sus casas y no votó, y que ahora se dio cuenta del peligro que representaba una eventual reelección de Donald Trump. Esta capacidad del Partido Demócrata de organizarse, de unir sus tribus y de ir caminar todos apoyando a un solo candidato, me parece que nada más por eso ya es como algo histórico, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, el país está, Estados Unidos, un poco dividido. Yo tengo la confianza de que esto se va a restablecer en algún momento, pero Estados Unidos ya no va a ser el mismo. Ya la democracia estadounidense, después de la semana pasada, pues ya entra en un proceso de crisis. Esa idea de que Estados Unidos es el modelo de la democracia a seguir o si no a imponer, se murió hace unos días y quién sabe qué vaya a surgir ahora. Salvo que Trump haga una locura en estos días, pues pronto vamos a dar vuelta a esa página, independientemente de lo que suceda, Juan, con ese movimiento del cual Donald Trump sigue siendo líder. Pero, ¿qué sigue para México con John Biden? Hay, por ejemplo, en el tema migratorio, que es uno de los temas que más nos interesa como mexicanos, está no solo el asunto de la frontera, el muro, el empleo de la Guardia Nacional Mexicana para la contención de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, sino también pues el destino de nuestros connacionales que están allá. Ya han adelantado los demócratas a través de la futura vicepresidenta Kamala Harris que en los primeros 100 días Biden va a presentar un plan migratorio que incluye protección a los llamados Dreamers, a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos y que tienen ahora algún grado universitario, que incluye la continuidad del Estatuto de Protección Especial y también promete que habrá un acortamiento de los plazos en los que se da el asilo a los solicitantes del mismo. Entonces, bueno, eso es lo que plantean, suena muy bien, pero no debemos olvidar que también era demócrata Barack Obama, que fue el que más deportó migrantes durante sus 8 años en el poder. ¿Qué ves venir por ahí, Juan? Justo eso, ¿no? Hay que ver y comparar la cantidad de deportados durante la administración de Obama, esta administración demócrata, y la anterior, la de Donald Trump. Me parece que en materia migratoria, bueno, es una buena señal lo que sucede con los Dreamers, ¿no? A los que Donald Trump arremetió desde el inicio de su gestión. Y pues está mucho en veremos. El tema migratorio no creo que se vaya a resolver favorablemente para México. Decías hace rato, ¿no? Que Donald Trump era un peligro para México. Y a mí me parece que sí, pero no solo para México, sino también para todo el mundo. Y muy principalmente un peligro para su propio país, ¿no? Deja la presidencia de los Estados Unidos sin reconocer. Era bien que perdió de entrada. Y muy asustado también debe estar debido a la inminente posibilidad de ser sujeto no solo de la investigación que está llevando
a cabo ahora, sino de varias futuras. Deja la presidencia de la República con una enorme soledad, incluso dentro de quienes consideraba sus incondicionales, y con varias de sus promesas incumplidas, ¿no? Está el asunto del muro del que mencionabas hace rato, que ahí nos dijo que somos amigos, ¿no? El muro que pagaríamos los mexicanos también deja la presidencia ante un juicio político con un cargo formal de incitar a una insurrección. Y si la Cámara lo aprueba, pues entonces Trump se convertiría en el primer presidente de los Estados Unidos en ser acusado 2 veces. Y si una mayoría de votos en la Cámara para acusar a Trump desencadena un juicio en el Senado, que no olvidemos que está controlado por los republicanos, posiblemente este juicio, en caso de darse, pues no se llevaría a cabo a tiempo para expulsar a Trump de su cargo, pero lo que sí deja es el precedente y complica además aún más las aspiraciones futuras de quien pues parecía querer intentar ser el Nerón del imperio yanqui. Justo hace una semana se le va a inhabilitar para futuros cargos, muy posiblemente, y del de la presidencia, pues Trump sale, que además pues, el que lo haya ocupado nos sorprendió a todo el mundo, me parece que incluyéndolo a él mismo. Bueno, pues deja un país con una gran tensión política, ahí lo podemos ver en la capital, ¿no? Que tiene un despliegue de policías que parece de estas películas fatalistas de las que platicábamos la semana pasada cuando nos enteramos de lo sucedido allá en el Capitolio, ¿no? Deja su cargo siendo un ejemplo claro de cómo un presidente puede ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, y además con un margen mínimo de aprobación, pero también deja un país dividido en el que, como ya adelantaba Alberto, se despertó una Norteamérica que es muy peligrosa. Decía Biden hace una semana que lo sucedido en el Capitolio no representa a los Estados Unidos. Lo escucharon, que no es parte de los Estados Unidos. Esto no es América, dijo. Se equivoca. Sí lo es. Y lo ha sido durante siglos, pero estaba esta parte, digamos, no dormida, sino apaciguada, y Trump la despertó, dando sentido nuevo a ideas viejas, ¿no? Restableciendo lo que parecía abolido y evidentemente no lo está. Forma parte de la identidad y de la ideología de miles de norteamericanos que no solo repudian a quienes piensan o incluso tienen una apariencia distinta a la suya, sino, ojo, sujetos están armados porque su constitución se los permite. Y con esto deja Trump la lección al pueblo estadounidense de que el peligro a su libertad y a su democracia pues no está, como han dicho históricamente, en el extranjero, sino dentro, en el fundamentalismo propio, que es igual o más peligroso que cualquier otro tipo de fundamentalismo. Y ahí lo vemos claramente. Sí, yo creo ya para rematar con este tema e irnos a las elecciones mexicanas, si les parece, solamente quisiera decir que no debemos olvidar que toda esta bola de loquitos que vimos hace unos días en el Capitolio, ese Estados Unidos de ultraderecha, fascista, pronazi, cómo olvidar esa playera que portaba uno de ellos que decía 6 millones no fueron suficientes en referencia al Holocausto, ¿no? Por ejemplo. Pero no hay que olvidar que ese movimiento tiene su contraparte y también ha sido muy vigorosa y también ha sido de alguna forma impulsada por la presidencia de Trump. Y su contraparte es que han revivido en cierto sentido los movimientos sindicales, que existe un vigoroso movimiento antirracista, el de las vidas negras importan, que las organizaciones latinas o hispanas han podido tener avances, inscribir más votantes. Digamos, un Estados Unidos que tiene más que ver con nosotros, con los intereses de México, diría yo, porque somos un país además que tiene 30 millones de mexicanos o descendientes mexicanos viviendo del otro lado. Pero bueno, hablando de resultados de elecciones, ya comenzaron las elecciones de candidatos en los partidos o de precandidatos. Hace un rato Mario Delgado dio una conferencia de prensa virtual en la que minimizaba las protestas de quienes no resultaron candidatos y decía que nada más había 4 o 5 casos y que pues lamentaba que estas personas que están
en desacuerdo con no haber quedado en las candidaturas, no respetaran el acuerdo que firmaron de que acatarían lo que dijeran las encuestas. ¿Cómo ves, Juan, perdón, Alberto, cómo ves la situación de Morena? ¿Ahí va a quedar? ¿No va a haber mayor respingo? A mí me decían que en Nayarit sí puede haber una protesta que escale. Ya en Michoacán Cristóbal Arias se fue, y está el muy polémico caso de Félix Salgado, que ya organizaron mujeres una marcha a su favor en la ciudad de Chilpancingo, en la capital de Guerrero, pero contra quien hay también una gran cantidad de protestas, incluso de feministas de Morena, que dicen que no pueden hacer candidato a la gubernatura a un personaje que ha sido acusado de violación y que no los puede representar. ¿Cómo ves este asunto de Morena? Pues yo no creo que ya termine este affair. A mí me parece que todavía le falta un ratillo. Yo creo que el tema de Félix Salgado sí va a tener algún costo para el partido, para Mario Delgado, eventualmente, que no ha dicho ni pío, según entiendo, sobre este tema. Y me parece que ahí... En la conferencia hace rato solamente dijo que habrá que esperar qué dicen las autoridades judiciales. Sí, pues, pero es el mismo argumento que se ha planteado en otros casos escandalosos que los militantes de izquierda han denunciado por décadas. O sea, como decíamos hace unos días, pues es que tienen que recordar la frase histórica del presidente: no somos iguales, entonces no pueden comportarse de la misma forma. O sea, si es verdad que con cualquiera que pongas en Guerrero ganas, ¿qué necesidad tienes de postular a un candidato con estas acusaciones y otros antecedentes? ¿Para qué le das elementos, gasolina a los adversarios? Pues, ¿para qué abres un flanco innecesario? ¿Para qué encareces la gubernatura de Guerrero? Porque eventualmente el desgaste puede llegar o puede obligar inclusive a Morena a fincar otras alianzas más allá de las cuestionables que ya tiene ahora. Entonces, a mí me parece que nada más por este tema de Félix Salgado debería mantenerse encendido el foco rojo y tomar alguna determinación. Lo que dijo el presidente, que es muy parecido, de que es un tema electoral y que habrá que revisar, etcétera, no necesariamente tiene que interpretarse como el respaldo total hacia Félix Salgado Macedonio. Yo creo que ahí, en este caso en particular, me parece que sí tiene que revisarse. O sea, nada más por esa pura candidatura, pues, nada más por esa candidatura, todavía no termina el conflicto interno dentro de Morena. Cristóbal Arias, por ejemplo, ya decidió caminar por su propia ruta, por ejemplo, lo que ocurrió en San Luis Potosí, lo que todavía falta en términos de las impugnaciones que va a haber internas, la postulación inclusive de candidatos un poco, no sé llamarle extraños o bizarros, como el youtuber que ahora se inscribió para ser precandidato a diputado plurinominal, ¿no? O el mismo Atolini en Torreón, etcétera, y otros personajes que van ahí surgiendo por allí. Entonces yo creo que esto todavía no termina, y no termina por las cuestiones de la capacidad operativa, políticamente hablando, de Mario Delgado, y también por todas las historias y los trapitos que faltan por salir al sol. No hay que olvidar que este tema de Félix Salgado surgió por una filtración de un ex procurador, como tú mencionabas, también de pasado cuestionable, pero también habrá otros, y la oposición, y sobre todo el PRI, se nutre mucho de este tipo de historias, y habrá algunos expedientes que están por ahí a la espera de ser abiertos. Entonces, yo creo que más le vale a Mario Delgado empezar a revisar este tema. No sé si tenga la capacidad de fraguar una alianza lo suficientemente fuerte como para que se blinde al partido de lo que viene. Pero no, Arturo, volviendo a tu pregunta, esto todavía no termina. Yo creo que vamos a la mitad del segundo round, si nos ponemos en ese terreno. Sí. Esos conflictos seguirán, Juan, los de Morena, pero también en el otro lado se cuecen habas. Hay un llamado, por ejemplo, de un grupo de ciudadanos a los 3 partidos de la alianza para que lleven candidatos ciudadanos. Lo curioso es que los firmantes pues son personajes que en su mayoría tienen un pasado político militante, que han sido priistas o panistas, en fin.
En todo caso, esos candidatos impresentables de Morena y que no estén que no sean ungidos por las encuestas, pues también tendrán la opción de irse a la oposición. ¿Cómo estás viendo esta manera como están configurando las candidaturas? Pues ya hay incluso amenazas por ahí, ¿no? No me acuerdo bien en qué estado, no estoy seguro si es Michoacán, un precandidato de Morena que dijo que si no iba por Morena iba por otro partido, ¿no? Pero que él iba por... Cristóbal Arias, que en los 90 fue candidato del PRD, el PRI le hizo fraude y ahora regresa al PRI para contender nuevamente. Sí, ahí está, ¿no? Ahí está claramente. También tenemos una oposición que no, ya lo hemos platicado muchísimo en esta mesa, Arturo, Alberto, que no ofrece un proyecto de gobierno, que no tienen idea muchísimos precandidatos, candidatos a legisladores, cuál es su función. Habríamos de preguntarles cuál es la función de un senador, cuál es la función de un diputado. Llegan y prometen en sus campañas que les van a poner un puente para cruzar el río, ¿no? Pues no tenemos río, pues faltaba más, también les ponemos su río, ¿no? Como dice aquel chiste viejo. Y con respecto a Morena, Arturo, nada más para terminar de rematar, hay un asunto relacionado con lo de Félix Salgado Macedonio que me gustaría darle visibilidad, ¿no? Ya la semana pasada hablamos sobre varios candidatos de Morena y particularmente de Félix Salgado Macedonio, quien, bueno, pues en lo personal me parece que no concuerda con el aire transformador de la 4T por varios motivos que expuse hace 8 días, pero ahora me gustaría hablar sobre la investigación que se está llevando por su presunta responsabilidad, como bien sabemos, en delitos sexuales, y quien debe juzgar aquí es la autoridad, no la ciudadanía, mucho menos los medios de comunicación. Y sobre este tema, pues hay que ver el universo completo, que me parece que no se ha dado en muchos lugares, no desechar ningún aspecto por más mínimo, por más absurdo que nos pudiera parecer. Y sobre esto, pues estamos en tiempos electorales y en medio de una guerra sucia. Hay que considerarlo sin que sea elemento, por supuesto, para desvirtuar una posible comisión de delito. Pero hay que tenerlo en la mira, el contexto. Y por su parte, Morena, pues debe hacer respetar lo que su estatuto establece en materia de que a las víctimas se les debe dar el derecho a ser escuchadas y sus demandas tienen que ser atendidas, pero también que Salgado, como cualquier otra persona, tiene el derecho a defenderse sin ser previamente juzgado sin justificación. Así lo establece el estatuto. Y esta disputa que hay en distintos medios que revictimiza, pues al candidato no le da medios legítimos de defensa. Entonces la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morena, de la cual también hablábamos hace 8 días, abre una investigación. Todavía no lo habría en ese entonces. Y yo me pregunto, pues, ¿qué va a pasar con lo que concluya esta investigación? Si deciden no aceptarlo como candidato o si hacerlo, entonces, ¿qué pasa con la determinación que la autoridad imponga? Sobre todo si es contraria a lo que concluya la comisión. Entonces, habremos de ver, pues, cómo avanza este asunto y finalmente, pues, que se haga justicia. Y yo con esto me quedo a ver si da tiempo para hablar de las vacunas, Arturo. Sí, bueno, la agenda está como siempre supercargadísima. Ha comenzado ya este proceso, o bueno, se ha acelerado ya este proceso de vacunación. Yo mantengo más o menos contacto con personal sanitario, con gente que está en la primera línea, y he escuchado ya 2 o 3 testimonios de personas que me dicen que hay lugares donde ha privado el influyentismo, donde anotan a los directivos y a los del sindicato en primer lugar. ¿Ustedes han escuchado lo mismo? ¿Cómo están viendo este proceso de vacunación? Alberto, por favor. Pues mira, sí, también ha habido ahí este tipo de señalamientos, lo cual confirma de alguna u otra forma esto que hablamos hace unos minutos, ¿no? En el sentido de que la orden del presidente López Obrador no basta para mover a una estructura burocrática y a una cultura de la gandalle que tiene muchísimo tiempo, a propósito de lo que hablamos de la transparencia. A mí me parece que esta decisión de aplicar una estrategia, digamos, de tipo militar en la distribución de las vacunas tiene su sentido y no me parece tan inadecuada. Al contrario, yo creo que es una de las formas más eficientes de
cumplir con esta emergencia sanitaria en la distribución de vacunas, sobre todo si tomamos en cuenta todos los enemigos que ha tenido esta estrategia de salud en contra de la pandemia. No nada más los gobernadores que están insistiendo en tener su propio sistema de vacunación sin entender o sin querer tomar en cuenta los riesgos que implicaría un sistema paralelo de inmunizaciones, el riesgos de salud que puede representar para el país, sino también por un tema de pura lógica en este México tan violento gracias al impresentable de Felipe Calderón, entre otros personajes. Porque hay lugares en los cuales, y nos lo comentaban en pie de página algunos de nosotros compañeros, hay lugares en donde existe el riesgo muy probable de que cuando lleguen las brigadas de vacunación, si no están custodiadas, pues el narco local o el cacique, el delincuente de la zona, con muchísima facilidad puede decir, a mí me vacunas primero y ya después a ver qué pasa. Entonces, ese tipo de cosas son reales. Ahí están. Y nada más por eso, esta situación, me parece adecuado que las Fuerzas Armadas estén acompañando a las brigadas. Hay una discusión ahí que ya está dando vueltas, haciendo el ruido que les encanta a los adversarios del presidente, en el sentido de que en realidad el acompañamiento de las brigadas de los siervos de la nación, lo que están tratando de hacer es lucrar políticamente con esta estrategia sanitaria. A mí me parece un poco complicado que esto ocurra realmente sin que tampoco esté totalmente exenta esa posibilidad. De nuevo, estamos en una cultura política de mucho tiempo, pero bueno, pues ahí está ese argumento, esa discusión, ese intento de mancharla, el Sistema Nacional de Vacunación y la estrategia, tal y cual como ocurrió hace unos días que se dio a conocer que hay un amparo y luego varios amparos para que no se vacune a la gente o para que se cambie la estrategia de vacunación que diseñó el gobierno de la República, con el argumento de que hay gente que tiene comorbilidades y que tiene que ir primero. En el fondo se trata de una estrategia de descarrilamiento, se trata de un intento de lucrar políticamente con la pandemia y de un intento desesperado porque de nuevo un intento desesperado porque de nuevo la curva de contagios y de mortalidad no descienda. Y yo con esto me quedo esta reflexión. Hay quienes les encanta, están fascinados cada vez que hay malos resultados en términos de contagios. Hay quienes festejan la muerte de las personas y lucran políticamente y mediáticamente con eso. Adriana nos planteó el tema de la vacunación y el papel de las Fuerzas Armadas. Yo nada más para cerrar y darte la palabra por último, Juan, para que hagas una reflexión final sobre el proceso de vacunación. Voy a citar a un personaje que la oposición mexicana no me va a cuestionar, a Jesús Kumate, que fue secretario de Salud. Decía el doctor Kumate, la única dictadura que soportan los pueblos democráticos es la dictadura sanitaria. ¿Cómo ves tú el plan de vacunación? ¿Cómo va funcionando, Juan? Voy rápido y si me paso de tiempo, párame en seco, querido Arturo. Mira, me parece que México lleva... Adriana, pararnos en seco, no te preocupes. Mira, me parece que nuestro país lleva a cabo un plan nacional de vacunación que muchas naciones quisieran tener y por varias razones. Las voy a justificar. Primero, por supuesto, por la cantidad de vacunas que se han adquirido y que se han comprometido no solo con uno, sino con varios laboratorios e incluso su participación en el proceso de una de ellas, junto con Argentina. Luego, por la capacidad de administrarlas, ¿no? Lo que requiere de un enorme aparato logístico por cielo y por tierra. Y para ello está el papel fundamental, ya que me lo preguntabas, pues de las Fuerzas Armadas de México, cuya labor pues no solo es castrense, sino de salvaguardar por distintos medios a la población y a su territorio. Entonces recordemos que algo de lo que nos dejó la Revolución Mexicana es precisamente a unas Fuerzas Armadas que pues dejaron de ser herramientas de caciques y de dictadores para hacerse del poder, para convertirse en una institución al servicio del pueblo de México. Y es justamente en cumplimiento de esta misión que las Fuerzas Armadas intervienen ahora en el Programa Nacional de Vacunación y lo hacen desde distintas trincheras, incluidas, por supuesto, las médicas, lo que nos da pues, una gran ventaja que envidian muchos países que carecen de esta capacidad operativa para poder llevar las vacunas a toda su población. Y bueno, destacar aquí la puntualidad en el programa que dio a conocer el secretario de la Defensa, ¿no? Rutas, horarios y en fin. Dije que va a ser breve, ahí está. Muy bien, pues
yo creo que ya estará por entrar Adriana para que podamos despedir el programa. ¿Qué sigue, Adriana? No te escuchamos. Ya, tenía apagado mi micrófono. Pues muchas gracias, queridos colegas, por estos análisis de estos temas que sin duda, pues, se viene una semana complicada sobre lo que estaban comentando justamente de lo de Donald Trump. El miércoles tendremos, creo que un programa muy calientito, justamente es el mero día, ¿no? Y pues les agradezco el apoyo el día de hoy. Arturo, muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo final a la mesa. Juan se quedó con ganas de decir cosas. No, pues yo les mando un abrazo. Les pongo una tarea para una próxima conversación. A ver. Los medios de comunicación no tendríamos también los que trabajamos en medios de comunicación no tendríamos también la obligación de poner en su justa medida este programa de vacunación para que no se generen falsas expectativas en la población de que ya con la llegada de la vacuna esto va a comenzar a cambiar, porque todavía nos falta un largo camino, según las autoridades sanitarias mundiales y nacionales, según los infectólogos, en fin. Entonces, como que yo percibo que hay demasiado entusiasmo por la llegada de las vacunas y eso puede generar un efecto no del todo bueno, en el sentido que la gente empieza a relajar, porque bueno, pues ya se vacunaron, ya no hay bronca, ya mis viejos ya están vacunados, entonces yo ya puedo dar rienda suelta a las fiestas y lo que sea, ¿no? Pero digamos, es como uno de los temas que la pandemia nos está obligando a reflexionar. Así es, nos tenemos que convertir en puentes de información entre el especialista y la población para dar a conocer, pues, absolutamente todos los aspectos de esta vacuna, cuáles son sus alcances y para cuándo se espera. No hay de otra. Los opinólogos que no son especialistas en temas médicos salen sobrando aquí. Hay mucha tarea que hay mucho por reflexionar. Y de entrada, una de las primeras reflexiones es no dar paso o no permitir como periodistas la desinformación. Porque si bien es cierto, hay mucho entusiasmo, también hay mucha ánimo, como decía cuando atinadamente me interrumpiste y me había extendido, Arturo. Hay muchas ganas de lucrar políticamente con eso. Yo creo que los medios y los periodistas sobre todo tienen mucha responsabilidad en eso. Pues muchas gracias, gracias colegas. Nos vemos la próxima semana, nos toca también, pues más temas se quedaron también en el tintero. Les agradezco mucho el apoyo a este programa. Alberto, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias. Un abrazo a todos, Arturo, Juan y la audiencia. A ti, Adriana. Y un abrazo a Julio. Claro que sí, Alberto. Juan, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. También un abrazo a Julio, Alberto. Y bueno, Arturo, muchas gracias también a ti por esta impecable moderación del día de hoy. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la mesa de periodistas de los miércoles.